¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cómo me escuchen, cuándo me escuchen, de la forma en que me escuchen. Este es un episodio más del podcast y video de teología para la vida cotidiana. Y hoy quiero hablar de un tema que ya tenía pendiente y que algo ya les había dicho. Mm, Algo que me parece muy importante tratarlo porque me incomoda un poco. Hay un tema muy clásico que suele darme vueltas en la cabeza. Pero empiezo con una historia. Ya ven que uno cuando habla y quiere expresar una idea, empieza con una historia. Y cuando era yo niño, no sé, 7 8 años, 9 años, 10 años, eh, era acólito, de esos niños que están, acólito, monaguillo, era de esos que le ayudan al padre, ¿no? Entonces, para mi fortuna, o desfortuna, depende de la visión como lo quieran ver, me tocaba a mí los jueves. Y yo iba a un templo cerca de mi casa, como a 3 cuadras, donde el párroco, bueno, pues el capellán, porque no era parroquia, era la capellanía de una parroquia que se llama San Pedro Apóstol en Zapopan, y el templo era de Jesús de Nazaret. Bueno, en ese templo había un padre, en paz descanse, el padre David Velázquez, un hombre serio, ah, seco, duro, um, de esos sacerdotes de batalla. Al padre David Velázquez lo mandaban luego a lugares para que construya templos, porque lo mandaban siempre a lugares muy inhóspitos donde construía templos. Y era un hombre rudo, seco. Era un hombre de carácter fuerte. A mí me tocaba los jueves estar con él y el jueves era particularmente importante porque el jueves era el día en que se exponía el Santísimo. Entonces yo tenía que llegar una hora antes que todos los otros monaguillos llegaran los otros días. Entonces me tocaba el jueves y entonces yo ya me iba allá. Y compartía con el padre David Velázquez el espacio de tiempo porque le ayudaba para cuando ponía el Santísimo y después cuando lo retiraba y luego empezaba la misa. A mí el padre David, que para mí era un hombre con muy poca sensibilidad, es decir, no era efusivo, me enseñó grandes cosas. Él era muy ritual, era un hombre serio, formal, pero formal bien, o sea, un hombre con principios muy armados, muy hechos, una templanza y un carácter muy armados. Entonces, me gustaba convivir con este hombre porque primero me trataba como adulto prácticamente, o sea, me hablaba de usted. Yo era un niño de 8 9 10 años y me trataba de usted. Y entonces el hombre, cada vez que yo iba y exponíamos el Santísimo, luego me pedía, y pues me pedía, no, me ordenaba que me quedara con él 15 minutos rezando frente al Santísimo cuando recién lo habíamos expuesto. Así me aprendí muchas oraciones cuando uno los reza cuando está el Santísimo. Después me decía, ya puedes irte a los higos, porque el templo tenía atrás como un jardín grande, y tenían pues higos. Entonces yo iba, corría como loco a los higos y me encantaba colgarme de la campana para dar las campanadas, ¿no? Porque el padre me decía, ya puedes dar la primera, ya puedes dar la segunda, ya voy la tercera y salía corriendo a ayudarle. El padre David me pedía que acomodara los ornamentos en la última banca del templo de manera ordenada, era muy ordenado. Entonces al primero que ponía sobre la banca era la casulla, que era la parte que tiene hasta arriba el sacerdote cuando va a misa. Este, Después la estola, o sea, era la casulla, luego la estola, luego el cíngulo, luego la sotana, la alba, ¿sí? El alba, como se conoce, porque el padre llegaba y se vestía en ese orden. Es primero el alba, después el cíngulo, después la estola, después la casulla. Pero yo tenía que ayudarle porque yo le ayudaba a revestirse al sacerdote. Era para mí una cosa, me sentía muy importante revistiendo al sacerdote, ayudándole a revestir al sacerdote y le ponía su casulla y todo. O sea, era un ritual que a un niño de 8 o 9 años lo hacía sentir muy importante, ¿no? Después ya ponía mis manos y vámonos por delante, ¿no?
por delante, en la entrada del padre que hacía desde atrás, porque toda la gente quería que viera, que entraba, que lo vistiera, que entonces decía él que yo representaba, y así lo dijo una vez, al pueblo que reviste a su sacerdote, ¿no? Entonces pues yo me sentía grande, enorme, maravillosamente bien, ¿no? Y en la misa, terminaba la misa y igual regresábamos y le ayudaba a quitarse las vestimentas, ¿sí? En el orden estrictamente inverso, ¿no? Y después nos hincábamos porque el padre decía siempre que había que hacer una oración al final de la misa y me aprendí muchísimas oraciones por el padre David, que en paz descanse. El padre David también tenía la ocurrencia de a los acólitos, que éramos como 7, 8, nos llevaba de paseo, ¿no? Entonces nos decía, tal día, lleven 2 lonches, uno para ustedes y otro para compartir. Obviamente todos llevaban 2 lonches, entonces aquello era un festín de comida, y nos llevaba a un balneario que está a las afueras de la ciudad, ¿no? Uno que se llama Los Camachos, por allá por una barranca que está saliendo de Guadalajara. Y el padre no reía, ¿eh? O sea, se subía al camión muy formal, muy serio. Él nos llevaba, nos veía cómo nos bañábamos, él se metía a bañar, no hacía bromas, no, nada. Era un hombre muy formal. Lo que les quiero decir con esto es algo muy interesante que aprendí mucho de él. Había una cierta formalidad que no dependía de un estado emocional, que era un principio básico de su forma de ser. Me encantaba y me apasionaba esa formalidad litúrgica que tenía. Cuando yo dejé de ser monaguillo, luego ya fue la Basílica de Zapopan, iba a un grupo con otros chamacos, otros niños, preadolescentes, y el padre, en ese momento, el padre Galileo, nos dijo, que el que se aprendiera los libros de la Biblia le iban a regalar un libro, le iba a regalar la Biblia, ¿no? Entonces yo me despunté aprendiéndome todos los libros de memoria, los nombres de los libros de la Biblia, ¿no? Me los sé, todavía me los sé, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera Samuel, Segundo Samuel, Primeras Crónicas, Segundas Crónicas, Esdras, Nehemías, Primeros Macabeos, Segundos Macabeos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Job, Proverbio, Eclesiastés, Cantar, Ruth, Lamentaciones, Esther, Tobías, Judith, Barú, Sabiduría, Eclesiástico y Salmos. Esos son los del Viejo Testamento. Todavía me los sé y también me los sé los del Nuevo Testamento, no se los voy a decir. Bueno, ¿por qué también va esta historia? Me gustaba esa formalidad. Y entonces me gané la Biblia. Desgraciadamente esa vez, cuando se lo repetí todo como perico, me puse nervioso y me faltaron como 3, 4, pero me lo perdonó. Me lo perdonó y los 3, 4 que se me olvidaron por los nervios y me regaló la Biblia. Y entonces el primer libro que abrí de la Biblia, que pude leer la Biblia y que me encantaba darle una vista, fue el de Deuteronomio, ¿sí? El libro de Deuteronomio fue el primer libro que vi, que leí. Eh, de esa Biblia que me gané, esa Biblia que todavía tengo, claro está. Y me recordó al padre David Velázquez. ¿Por qué? Porque Moisés les decía a su pueblo, 40 años han vivido vagando por el desierto. Han vivido con limitaciones y Dios se les ha marcado como fuego en el corazón. Y les advertía, van a entrar a la tierra prometida. Y ahí va a haber abundancia, va a haber cosas maravillosas, van a tener conquista. Y les pedía que cada vez que sintieran que se alejaran de Dios, volvieran al desierto. Y estas palabras me quedaron muy grabadas, porque al final lo que el libro de Deuteronomio dice es, el mensaje es, cuidado con lo bueno, porque lo bueno te puede alejar mucho de Dios, porque en los momentos de felicidad, de alegría, de gusto, de abundancia, generalmente olvidamos a Dios, y cuando estamos en pruebas o cuando estamos yendo mal, entonces nos da el síndrome del actor o del cantante encarcelado, ¿no? Todos creen en Dios, todos aman a Dios, todo. Cuando en realidad uno tendría que estar con Dios en todo momento.
Pero Moisés les decía, vuelvan al desierto, y no era un vuelvan al desierto físicamente hablando. Es volver a ese espacio que se aprendió en el desierto. El desierto es un lugar no solamente físico, es un lugar donde está Dios, ¿sí? El desierto es ese espacio que tú te puedes dar en el silencio, en tu soledad, en un poco de la oscuridad y estar allí. Porque hay un peligro que se ha dado últimamente y que se ha dado muchísimo, muchísimo y que a mí realmente me preocupa. Hemos hecho de las emociones y de los sentimientos una religión. De hecho, hemos emocionalizado y sentimentalizado nuestras propias formación religiosa. Ahora vemos que necesitamos sentir y entonces Dios se vuelve en algo que sentimos, que experimentamos, pero si me gusta, es decir, hemos sobresentimentalizado la relación con Dios. Llegamos a creer que la felicidad es igual a alegría y eso es falso totalmente. Que la plenitud es símbolo de satisfacción y eso no es verdad. Es decir, cuando volvemos nuestra religión o nuestro Dios un sentimiento y una emoción, o sea, cuando ponemos por delante el sentimiento y la emoción y a eso le llamamos Dios, estamos en un gran problema. Porque borramos el camino al desierto, borramos el camino a lo que es Dios. Y entonces yo he escuchado a mucha gente decir que Dios es la energía del universo. Y eso es mentira, porque es más que eso. Es decir, cuando uno le pone un nombre a Dios, una constancia a Dios, una identificación a Dios, Dios no es Dios. Dios dicen que es la mente suprema, es el conocimiento puro, es falso, ¿sí? Dios es más que eso, pero Dios no es algo que se pueda medir. Hacemos, y me ha tocado ver ya grupos religiosos que buscan la emoción y el sentimiento y encuentran allí a Dios o creen que encuentran allí a Dios. Y eso es preocupante. A mí me preocupa. Personalmente a mí me preocupa creer que Dios es esa emoción. Y si no sienten bonito, creen que no está Dios ahí. Si no se desgarran las vestiduras, no sienten que está Dios ahí. Y hay sus etapas. Es que es cierto, de pronto hay experiencias religiosas que exaltan los sentimientos y las emociones y está bien, ¿sí? Es el kinder de Dios. Es como en el kinder, la educación infantil, muy infantil. Los niños aprenden las cosas aplaudiendo, bailando y cantando y levantando las manos. Y así también funciona en Dios, o sea, somos como niños. Pero conforme uno va creciendo en la fe, descubre que Dios es más que una emoción, es Dios más que un sentimiento. La experiencia de Dios deja de ser solamente el sentir y deja de ser solamente la dictadura de las emociones y de los sentimientos y es algo más allá. Y a veces eso, la fe madura, me implica el desierto y el silencio. El silencio en Dios, fíjense muy bien, 4 categorías. En silencio en Dios, con Dios, por Dios y de Dios. Y aunque son 4 preposiciones que parecen muy parecidas, que tienen mucho, que parecen mucho, no es lo mismo. Porque cuando, cuando buscas, lees afanosamente libros, textos, y empiezas a sacar ideas básicas que es parte del crecimiento de Dios, si te quedas atrapado o atrapada en el sentimentalismo que genera muchas veces esas experiencias, cuidado, estamos atorándonos en el camino. Y no quiere decir que esas cosas no pueda estar Dios ahí.
no quiere decir eso, pero ¿cuándo hemos hecho de Dios solamente un sentimiento o solamente una emoción? Mis emociones me ayudan a discernir la voluntad de Dios. Ya lo hablamos en un episodio, o sea, es decir, cuando hablamos de discernimiento espiritual, yo me puedo apoyar en mis emociones porque es una forma en que Dios habla. Pero no confundamos el habla con Dios. No hagamos de las emociones o de los sentimientos un Dios. No, y aquí hay otro peligro. No psicologicemos a Dios también. Es decir, muchas personas recurren mucho a las cuestiones psicológicas tratando de encontrar a Dios. No psicologicemos a Dios. Dejemos a Dios ser Dios y ser Dios que sea totalmente desconocido, totalmente solo, en una experiencia profunda. Porque al final el silencio, por ejemplo, o la fragilidad humana, o el dolor que me puede ocasionar algo y ese agazapar mi corazón ante una experiencia dolorosa y quedarme callado y agachar la cabeza y permitirme simplemente que Dios sea Dios, se parece más a la felicidad. Esa experiencia de dolor, de soledad, cuando le permito a Dios ser Dios, se parece más a la felicidad que la alegría. Entonces, tengamos cuidado de hacer de las emociones y de los sentimientos una dictadura en nuestra vida interior. Cuidado con los orientalismos, porque uno de los peligros que yo he visto más grandes es el orientalismo, que es esa tomar las partes de la cultura oriental y meterlas dentro de mi cultura de yo me siento bonito y si siento bonito tiene que ser algo de Dios, cuando en realidad estamos haciendo, mi culto es hacia lo que siento y no es hacia Dios. Creo que esa es la palabra. Evitemos el culto a mi emoción o a mi sentimiento. Dejemos de sentimentalizar o de emocionalizar o de psicologizar la experiencia de Dios. Por eso digo, cuando uno madura en la fe en Dios, no la fe normal, sino la fe en Dios. Acuérdense que la fe no tiene que ver con algo que tú crees, tiene que ver en quién crees. La fe en Dios siempre va a tener ese espacio donde la emoción y el sentimiento a veces no están. Y entramos en una especie de silencio, primero en Dios, ¿sí? La capacidad de cuando tú tienes silencio en Dios es que permites a Dios ser Dios. Es lo primero, silencio en Dios. Y si uno no calla, no escucha a Dios. Entonces, silencio en Dios, cara a cara con Dios, con tu creador. Entonces, si el mundo lleva mucho ruido por todos lados, no es vano el consejo de Moisés. Si lo bonito, lo bueno, la emoción, el sentimiento brota como ¡pum! ¿Sí? Da gracias a Dios, pero no te alejes de Dios. No hagas de tu sentimiento, de tu emoción, de tu práctica emocional y sentimental un Dios, porque eso no es Dios. Si viene y está contigo Dios, pues qué bueno, porque al final más personas se han perdido por lo bueno que por el sufrimiento o la soledad. Más personas se han distraído de su vida, se han desbordado en su vida, se han colapsado en sus vidas por todo lo bueno que puede uno recibir, por lo bonito. Por eso Moisés les dijo lo que sea. Entonces, en Dios, ¿sí? Calma.
calma a tu Dios falso. O sea, cuando digamos silencio en Dios es quítate a tu Dios falso y deja que Dios sea Dios. Silencio con Dios en comunión con Dios. O sea, debemos de tener silencio con Dios. Es la integración. Y se los voy a poner de una manera muy sencilla. Busca una persona que tú ames mucho y que te ame, ¿sí? Tómale las manos, trata de verla a los ojos o de verlo a los ojos y permanece en silencio, sujetos viéndose a los ojos. Después de 5 minutos, si aguantamos 5 minutos, me voy a dar a entender lo que es estar en silencio con Dios. Si lo puedes hacer después de 5 minutos y ver a los ojos a esa persona amada y tenerla de las manos, después de 5 minutos, tú vas a tener una experiencia que no tiene que ver con una experiencia de emociones exaltadas, sino que te integras. Es igual con Dios. Luego, hay que tener silencio por Dios, ¿sí? El silencio por Dios es hazlo por ti, no por Dios. O sea, no es por Dios para que Dios le sirva algo, no. Por Dios. Silencio por Dios. Hazlo por ti. Silencio. Trata de encontrar tu desierto. El desierto es maravilloso. Y finalmente el silencio de Dios. Cuando las personas tienen silencio de Dios, que parece que guarda silencio de Dios, que se calla, es una experiencia complicada. El silencio de Dios es una experiencia complicada, pero profunda. Es el silencio de Dios, te roba la emoción, el sentimiento y solamente queda la certeza. Cuando tú tengas silencio de Dios y en tu búsqueda de Dios, que espero que tú y yo seamos buscadores, cuando viene su silencio, ¿sí? Cuando ya las emociones no se exaltan, cuando no hay el sentir todo eso, entonces estamos empezando a estar en Dios. Porque dejamos la tiranía de las emociones y los sentimientos atrás. Y lo que queda es Dios. Es decir, yo muchas veces, yo cuando hacía oración de más chico, más joven, decía, Dios, yo no quiero tus regalos. Yo te quiero a ti, no quiero tus regalos. En mis crisis más profundas, que las he tenido muy profundas, de vida y que la vida me los ha dado, ese silencio, ese no escuchar, es no nomás sanador, no nomás doloroso, y también es sanador. Y es cuando Dios empieza a entrar, no como un sentimiento y no como una emoción, sino como una certeza, como como un viento suave, como un momento de abandono. Por eso Moisés decía, cuídate de lo bueno y de lo bonito cuando entres a la tierra prometida. Es la tierra prometida. Y es bueno que la disfrutes. Disfruta. Pero no olvides volver a tu desierto. No olvides encerrarte en la parte más oscura de tu corazón. Y no olvides que Dios no es el regalo. Dios es el que da el regalo. Entonces, el peligro que yo he visto últimamente y que yo lo percibo y que me duele mucho es que hemos hecho de las emociones y de los sentimientos una religión que ha permeado incluso dentro de las principales religiones, ¿eh? No solamente los cristianos mucho, hay mucho ruido y mucha emoción, también hemos hecho eso, pero en otros grupos religiosos también. Me preocupa cómo ha llegado a permear.
la dictadura de las emociones y los sentimientos y cómo hemos muchas veces psicologizado esto. Me preocupa. No me estoy dando, no sé si me estoy dando mucho a entender en este podcast, en este episodio. No sé, pero Deuteronomio me viene a la cabeza y me dice, vuelve a tu desierto cuando sientas que lo bonito está haciendo casa en tu corazón. Cuando lo hermoso está haciendo casa en tu interior. ¿Qué quiere decir? Cuando estás haciendo de eso que sientes y de esa emoción tu Dios. ¿Por qué dije esto? Bueno, porque vuelvo yo a la historia del padre David Velázquez, que en paz descanse. Un hombre serio, formal, seco, que en sus ratos libres me hacía la vida de cuadritos, porque yo teniendo 9 años, 8 años, me sentaba en una silla, me daba un papel y me decía, vamos a estudiar los documentos del Concilio Vaticano II. Yo no tenía una caraja idea que era eso, pero de él aprendí esa formalidad, ese silencio, ese, esa sutileza de la madurez espiritual, del silencio, del contemplar, esa seriedad. Y el montón de oraciones que me enseñó, que yo repetía como perico sin gran conciencia. Yo era un niño. Obviamente, tal vez no en ese momento lo asumí, pero después ya siendo más adulto, pasando por grupo de jóvenes, donde se cantaba y se bailaba y se aplaudía y salían las emociones a flor de piel, maravilloso. Dios estaba allí. Pero la vida te hace volver a los desiertos. Tal vez te hace caminar 40 años en el desierto y descubrir que en el silencio, en Dios, con Dios, por Dios y sobre todo el silencio de Dios, es lo que te lleva a una experiencia más cercana de la profundidad del amor y de la felicidad en Dios. No estoy santificando el dolor, no estoy santificando el sufrimiento. Estoy diciendo que tendremos que volver al desierto, a callar nuestros impactos y volver y evitar sentimentalizar nuestro Dios, evitar hacer de las emociones y de los sentimientos una religión, evitar lo enfermo que puede ser de orientalizar y evitar psicologizar la experiencia de Dios. Porque la experiencia de Dios va más allá de emociones, va más allá de sentimientos, va más allá de posiciones, va más allá de todo eso, de ser sanador, de ser profético, de hablar en lenguas, de muchas cosas. Va más allá de eso. Y decía San Pablo, puedo hablar las lenguas que quieran, puedo profetizar, puedo sanar. Si no hay amor, si no hay silencio, si no hay profundidad, ¿sí? ¿De qué me sirve todo eso? Hoy solamente quería hablar de la religión de las emociones. Tengamos cuidado para que no tengamos que caer y volver a caminar 40 años en el desierto antes de volver a encontrarlo. Esto es un episodio más de Teología para la Vida Cotidiana. Espero que este no haya sido muy aburrido porque creo que es uno que me gusta a mí, pero no sé si le gustará a todos. Espero que tengan un excelente día y que la pasen muy bien. Y bueno, hoy es 15 de febrero. Les voy a poner un link para una conferencia y los voy anunciando una conferencia en vivo, gratis, virtual. Se los pongo en la cajita de descripción.
del que estamos en 15 de febrero de 2026, bueno, les pongo ahí sobre una conferencia sobre en polvo eres y polvo te convertirás, entrando la Semana Santa. Doctor Miguel Ángel Montoya, el doctor Salvador y yo estaremos participando en un diálogo donde hablaremos de el significado de en polvo eres y en polvo te convertirás, desde la perspectiva de la teología, de la filosofía y de la psicología. Están todos invitados. Por lo pronto es todo. Muchas gracias.